Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Demos gracias al Señor por permitirnos seguir compartiendo su palabra. Hoy, para terminar el devocional número 17 del libro de Josué. Gloria a Dios por eso. Estamos ya en el capítulo 24, último capítulo del libro de Josué. Y en este libro, en este capítulo, como les dije, también Josué nos da un resumen de la obra de Dios con Israel, desde Abraham hasta que reciben la tierra prometida. Josué sigue exhortando a su pueblo. Él estaba despidiéndose. Faltaba poco, ya estaba viejo, pronto estaría su muerte, y él estaba despidiendo a su congregación, pero por eso los está exhortando, les está recordando todo lo que Dios había hecho por ese pueblo. Pero aquí en el capítulo 24, además de recordar lo que Dios había hecho, él le pone una disyuntiva a su pueblo. Después que le recuerda todo lo que Dios había hecho, en el versículo 14 comienza con la expresión ahora pues. O sea, después que ya Dios hizo todo, los trajo por el desierto, les dio esta tierra prometida, se las entregó en sus manos. Ahora pues, como quien dice, ahora te toca a ti. ¿Qué tú vas a hacer? Esa es la pregunta en un buen lenguaje español que le está haciendo Josué. Leamos el versículo 14 y 15. 14 y 15. Dice la palabra de Dios, Josué 24, 14, 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dos versículos que nos dan una disyuntiva. Lo que Josué le planteó a Israel y lo que Dios nos está planteando a nosotros. Es importante recordar de dónde nos sacó Dios. De dónde nos sacó para limpiar nuestro pecado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él dio todo por amor a nosotros, ¿ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esta es la pregunta que le hace Josué a su pueblo, pero que el Señor también nos hace a nosotros. ¿Ahora qué vas a hacer? Después de todo lo que había hecho Dios por Israel, tenían que hacer algo importante. Noten 3 expresiones en el versículo 14. Número 1, temed a Jehová. ¿No es eso para nosotros, hermano? Lo primero que tenemos que hacer, temer al Señor. Principio de sabiduría, el temor a Jehová. No es miedo, hermano, es reverencia, es adoración, es honrar el nombre de nuestro Señor. Y si nosotros lo reverenciamos, si nosotros lo honramos, vamos a obedecer su palabra y vamos a andar de acuerdo a como Él quiere. Eso era el mensaje para Israel también. Temed a Jehová. Número 2. Dice ahí, servirle con integridad y en verdad. Esto es tremendo. Estamos aquí, hermanos, para servir al Señor. Para la honra y gloria de nuestro Señor. Para alabanza de su gloria, dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de su gloria. Entonces, servirle con integridad y en verdad quiere decir no cualquier clase de servicio, hermano. Usted y yo tenemos que servir al Señor por el resto de nuestras vidas.
pero un servicio de calidad, un servicio íntegro. No hay nada más importante que el servicio de usted al Señor. Que nadie cuestione su servicio al Señor. Integridad. Y dice, y en verdad, hágalo como para el Señor. Hay muchas cosas que usted y yo podemos hacer en el servicio a nuestro Señor. ¿Qué servicio usted está haciendo en este momento? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y también Dios sabe si usted no está haciendo nada y solamente está fresco, sentado en su banca y no hace nada. Servir con integridad y en verdad es una orden de Josué para su pueblo, es una orden del Señor para nosotros. Y tercer punto que le dice aquí Josué es quitad de entre vosotros los dioses ajenos. Muy claro el tercer punto, quitad de entre vosotros los dioses ajenos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quitad los dioses. Aquí se entiende que Josué sabía que muchos de este pueblo ya se estaban desviando a la idolatría. Por eso él dice, quitad los dioses. Quiere decir que ya habían dioses entre el pueblo, dioses paganos. Entonces él le dice, quitad los dioses. Temor a Jehová, servicio al Señor y quitar los dioses de nuestro estilo de vida. Y usted me dirá, yo no tengo dioses. Pues sí, hermano. Sí, a lo mejor su propio yo es el Dios a quien usted, o el Dios que lo controla a usted. El dinero, el trabajo, la publicidad, los paseos, en vez de ir a la iglesia, a lo mejor son dioses que están acabando con su vida como cristiano. Ahora nos dice, quitad todos esos dioses. Yo no sé cuál Dios tú tienes, pero cualquiera que sea, debemos quitarlo para poder servirle a nuestro Señor. Con dioses por el medio no podemos servir al Dios verdadero. No podemos servir al Señor. Y entonces Josué en el capítulo 15 le hace un desafío a su pueblo. Un desafío. Y ese desafío también es para nosotros. Dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová. Note la continuación del versículo 14. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mire el ejemplo de un buen líder. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es tremendo. La gente tenía que tomar una decisión en obediencia a Dios. ¿A quién iban a servir? ¿Al Dios verdadero? ¿O a los ídolos de los pueblos que estaban en medio de ellos? ¿A quiénes iban a servir? Tenían que tomar una decisión. Por eso les dije, Josué les pone una disyuntiva. Y esto también es para nosotros, hermanos. ¿Cuál será su decisión? ¿A quién usted le va a servir? ¿A los dioses que le controlan su vida? ¿O serviremos al Señor? ¿Servirá a su propio yo? ¿O servirá a nuestro Señor que dio su vida por nosotros? ¿O a otro sustituto? Quizás un familiar. Quizás el dinero. Muchos tienen ese Dios. No pueden hacer nada sin el dinero. Y su prioridad es el dinero y no nuestro Señor. ¿Qué decide usted? ¿A quién le va a servir? Pero sí le digo que una vez que usted decida por el Señor, usted deberá reafirmar su servicio al Señor todos los días de su vida. No es que hoy sirvo y mañana no. Usted deberá reafirmar el servicio al Señor todos los días de su vida. Y algo importante, terminando el versículo 15, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa, para él no importaba qué decidiera el pueblo. Él sí iba a dejar claro una cosa. Él y su familia servirían al Señor. Y esto nos da la pauta de lo que debe ser un buen padre de familia, un buen líder en el hogar. El que marca las pautas. Que usted esté seguro de poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová,
depende de lo que usted está viviendo con su familia. Depende de lo que usted le está enseñando a sus hijos. Lo que usted comparte con su esposa en la casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová significa que toda la familia estamos bajo la misma convicción de temer y servir al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo puede usted decir? ¿O sus hijos andan cada quien por su lado y por otro lado su esposa? ¿Lo puede usted decir? La esposa puede decir que va a servir a Jehová con todos sus hijos. ¿Qué educación le estamos dando a nuestros hijos? Que esto nos sirva como ejemplo. Es importante que los padres muestren un liderazgo espiritual en el hogar. Esto es importante para poder decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué es un compromiso delante de su pueblo, servir a Jehová. ¿Y usted qué decide? La manera en que vivimos demuestra a los demás la sinceridad de nuestro compromiso con nuestro Señor. ¿Cómo usted vive? ¿Le demuestra a los demás ese compromiso? ¿Demuestra que usted le está sirviendo al Señor? ¿Demuestra su fidelidad a Dios? ¿Cómo está usted sirviendo? ¿Cómo enseña a su familia? ¿Está usted seguro que puede decir, yo y mi casa serviremos a Jehová? Es un reto que nos deja la palabra de Dios en este último capítulo de Josué. Josué desafió 3 veces al pueblo. Versículo 15, versículo 19 y versículo 22, Josué desafía a su pueblo. El pueblo terminó repitiendo, serviremos a Jehová, serviremos al Dios verdadero. Entonces, hermano, tenga algo presente. Su decisión de servir al Señor será una herencia, un ejemplo que le podamos dar hoy a nuestra familia y a nuestras siguientes generaciones. Ellos van a aprender del ejemplo que usted le dé, sirviendo al Señor, como verdaderamente lo dice aquí la palabra, sirviendo al Señor con integridad y en verdad. ¿Qué ejemplo le va a dejar a su familia? ¿Qué ejemplo le va a dejar a los jóvenes de la iglesia? ¿Qué ejemplo le va a dejar a los niños de la iglesia? Piénselo y medítelo. Es una gran enseñanza de Josué. Que Dios le bendiga.